Bueno, Isaías 53, antes vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre Celestial, venimos delante de ti, oh Dios, con muchas expectativas para recibir tu palabra, Señor. Ciertamente hay muchas inquietudes en nuestro corazón. Hay pensamientos, hay preocupaciones, hay sombras de dudas. La vida es tan difícil, nos asaltan temores, miedos, pero hemos venido, Señor, con toda esa carga ante ti para recibir el consejo de tu palabra. Venimos delante de ti, Señor, con corazones agitados, preocupados. Muchos de los que estamos acá estamos enfrentando crisis en el hogar, en la familia, en nuestras finanzas, la inseguridad social, tantas cosas, Señor, que nos angustian. La vida ha sido difícil últimamente, Señor. Todos los que estamos acá, de una u otra forma, estamos enfrentando desiertos. Estamos pisando tierra árida y seca. Pero venimos delante de ti para ser saciados, para que sacies la sed que hay en nuestra alma. Llénanos de ti, Señor, esta mañana. Que tu palabra es fuente viva, agua viva. Refresque nuestro ser, nuestra alma sedienta. Entregamos a ti, oh Dios, todas nuestras cargas, nuestros problemas. No sabemos, Señor, cómo enfrentarlos. Pero confiamos en lo que dice tu palabra. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Echamos sobre ti todas nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones. Prepara nuestro corazón, Señor, para recibir la hermosura de tu palabra. Y bendícenos, edifícanos, sánanos y sácianos. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Isaías 53. Yo invito a que lo leamos, son 12 versículos. Luego vamos al texto clave de esta mañana. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Dijimos que Isaías, el profeta, él recibe de parte de Dios la revelación acerca del siervo que Dios había escogido para cumplir una misión. Isaías, esa revelación, la estructura en 4 poemas. El cuarto poema que él estructura es el capítulo 53. Isaías 53 es un tesoro inigualable, inagotable, acerca de nuestra salvación. Es decir, la mayor cantidad de tiempo que nosotros nos detengamos en Isaías 53 es inagotable el amor de Dios fluyendo para que nosotros podamos entender cuánto amor recibe el hombre por medio de la intervención divina a través del siervo sufriente. Por lo tanto, el Isaías 53 contiene el cuarto poema del profeta Isaías y que describe la obra del siervo sufriente
asunto que se cumplió 700 años después que Isaías recibe esta profecía. Comienza este poema con dos preguntas que se hace el profeta Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se habrá de manifestar el brazo poderoso del Señor? Y en lo sucesivo, esas preguntas son respondidas explicando el mismo profeta que el mensaje que Dios ha enviado a la humanidad ha sido rechazado por el hombre. El hombre siempre ha rechazado la palabra de Dios. Por eso Isaías se pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y la respuesta es, nadie ha creído a nuestro anuncio. Y él se vuelve a preguntar, ¿sobre quién entonces se va a manifestar el brazo poderoso de Jehová? Y allí comienza la descripción de este hermoso poema de redención, descrito en Isaías 53. Hoy quiero centrar la enseñanza en el versículo 4, 5 y 6 que voy a leer a continuación. Ustedes pueden seguir la lectura. El 4, 5 y 6 de Isaías 53 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hay tres palabras donde yo quiero centrar la enseñanza que el Señor me dijo que compartiera con ustedes. Uno, la primera palabra es el adverbio de modo, que es la palabra con la cual comienza el versículo 4. Ciertamente. ¿Cuánta riqueza hay en esa sola palabra? Ciertamente. La otra palabra es llevó. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. La palabra llevó es muy rica. La vamos a analizar. La otra palabra está en el versículo 6, donde dice, mas Jehová cargó. ¿Cuánta profundidad hay en esa palabra? Cargó. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amados hermanos, ese adverbio en el versículo 4 con que comienza el versículo 4 es un adverbio de modo que es ciertamente. Y ese adverbio es como una bisagra que conecta lo que viene diciendo del versículo 1 al 3 y lo comunica, lo vincula como una bisagra con el resto
del texto que acabamos de leer. Ciertamente. Esa palabra, ese es un adverbio, porque si es algo que nos conecta con un pensamiento o una idea que viene anteriormente, que dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjense la idea que está aquí. Aquí se está contemplando algo horroroso. Cuando usted esconde el rostro, si usted ve algo desagradable, usted voltea o se tapa la cara para no ver el horror que está allí. Cuando Isaías nos está explicando aquí que la humanidad escondió su rostro, volteó hacia otro lugar para no ver el horror que estaba allí, esa es una verdad. Pero que él la vincula con otra verdad, con la palabra ciertamente. Es decir, es verdad lo que se está diciendo. Es verdad el horror que está aquí. Pero también es verdad que eso horroroso, eso que nos causa desprecio y que hace que nosotros tapemos nuestra cara, que nosotros ocultemos el rostro. Pero ¿qué es lo que está viendo Isaías? ¿Por qué Isaías está diciendo que el hombre ha ocultado el rostro para no ver algo espantoso? Hermanos, el cuerpo de Jesús quedó convertido en un amasijo de carne. Su cuerpo fue despedazado. Fue horroroso. Digno de quitar la mirada, ocultar el rostro. La forma como Jesús fue desfigurado es una realidad. Va mucho más allá de la pintura que nosotros estamos acostumbrados de ver de Jesús, de los sufrimientos de Jesús. Va mucho más allá. El cuerpo de Jesús quedó totalmente desfigurado. La palabra dice que quedó molido, molido. Entonces, esa palabra ciertamente está afirmando una verdad inconmovible. Sí, sí, el siervo sufriente quedó desfigurado. Sí es verdad, pero ciertamente, en verdad, eso que él sufrió nos vincula con algo glorioso, que es lo que nosotros vamos a entender. Ahora pudiéramos vincular, ciertamente llevó él todos nuestros dolores sobre el siervo de Dios, el Mesías, el Señor Jesucristo. Recayó toda una carga, toda la carga de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios fue vaciada. Esa copa que deberíamos haberla bebido nosotros, la bebió Jesús. Sus sufrimientos y toda la angustia que él experimentó. Pero ¿por qué le ocurrió eso a Jesús?
La palabra de Dios, hermanos, para que nosotros podamos entender plenamente lo que ocurrió con Jesús, lo que Isaías está profetizando, hermanos, la palabra nos aclara y nos da a entender plenamente lo que ocurrió. Y para que eso esté claro en nosotros y nuestra fe sea potenciada, y para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestra fe ya no siga siendo una fe romántica, sino una fe basada en lo que la palabra de Dios dice, hermano, debemos entender claramente, saber la razón por la cual Jesús aceptó voluntariamente ese sacrificio. Y para que esto nosotros podamos estar claros, la razón por la cual el Mesías llevó todos nuestros dolores y todos nuestros pecados. Lo primero que debemos entender es que Adán fue el primer representante legal de Dios para la humanidad. Es decir, Adán recibe toda la legalidad de la representación del género humano, porque Dios le otorga a Adán como representante de la humanidad, Dios le confirió toda autoridad, todo el gobierno de la creación, todo lo que tiene que ver con esa herencia de autoridad, de gobierno y de legalidad. Adán era nuestro representante legal, porque él era la corona, él era la autoridad. Cuando Dios lo estableció en el huerto del Edén, Dios le transfirió toda autoridad para gobernar, para juzgar, para llenar la tierra. Él era el representante legal ante la humanidad. Pero por la desobediencia de Adán, quien era nuestra cabeza y autoridad, y por haber él desobedecido, entró el pecado en aquel hogar y de él a toda la humanidad. Como dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, vamos a Romanos 3:23. Es un texto muy conocido. Romanos 3:23 y el 5:12, pero vamos a leer primero el 3:23, el cual dice de la siguiente manera, a la letra dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituidos, hermanos, implica, eso es un término jurídico muy poderoso. La destitución, allá hay una fuerza legal muy impresionante que afecta a toda la raza humana. Por cuanto todos pecaron, están legalmente destituidos, separados. Allá hay una fuerza legal muy poderosa. Están destituidos de la gloria de Dios. Pero el 5:12 es bien interesante. El 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, Adán, él desvirtúa la legalidad como representante legal de la raza humana. Por su pecado y por su desobediencia, él hace que toda la raza humana herede
lo que se conoce como el pecado original en términos teológicos. Entonces, lo que heredamos de Adán es una inclinación permanente hacia el pecado. Y eso nos afecta legalmente delante de Dios. Por eso la palabra en el versículo 6, donde dice que Él cargó, no es otra cosa que el pecado es sumado, es cargado, es añadido sobre Jesús. Es como una cuenta que Él asume y que nosotros ponemos sobre Él. No es una carga, una pesada carga. No, aquí hay algo legal, hermanos. Es como cuando una deuda es cargada a otra persona. Entonces, eso es la riqueza que encontramos en los dos verbos, llevó y cargó. Él llevó nuestros dolores y Él cargó sobre Él el pecado de toda la humanidad. Dios le confirió a Adán toda autoridad, el gobierno y la representación legal en nombre de Dios para toda la humanidad. Y por su desobediencia, todo el pecado de la humanidad, todo el hombre, la raza humana, absorbe las consecuencias del pecado de Adán. Son cargados sobre nosotros. Fíjense el paralelismo. La humanidad recibe, lleva, es cargada sobre la humanidad el pecado de Adán. Pero en Cristo, Cristo absorbe toda la carga de la humanidad sobre Él. Adán la transfiere a la humanidad, pero Jesús recibe de la humanidad toda la carga de ese pecado. Una analogía y un paralelismo muy hermoso para que nosotros podamos entender lo que significa que Él llevó y que sobre Él se cargó todo el peso de nuestro pecado. En Jesús nosotros tenemos ese conocimiento. La humanidad entonces absorbe el pecado de Adán, pero en Cristo Jesús asume la representación legal. La legalidad que perdió la humanidad con Adán, en Cristo Jesús se recupera esa legalidad. Cristo ahora es el representante legal de la raza humana. Jesús asume la representación legal de la humanidad. Es un contraste entre Adán y Jesús. Entre Adán y Jesús. Ahora, sobre Jesús se cargó todos los delitos de la humanidad. Todos los pecados de la humanidad fueron cargados sobre Jesús. A diferencia de Adán, porque el pecado de Adán se cargó sobre toda la humanidad por cuanto todos pecaron. El pecado entró por un hombre y toda la raza humana hereda esa inclinación hacia el pecado de una manera permanente. Por eso, hermanos, nuestra lucha diaria con nuestros apetitos carnales, esa lucha cotidiana de cada hombre y de cada mujer, de cada matrimonio, de cada familia, de cada mujer, esa lucha constante del poder del pecado en la vida de los hombres y de las mujeres. Entonces, sobre Jesús se carga todos los delitos. Ahora entendemos, hermanos, por qué Jesús asume voluntariamente presentarse ante el Padre como nuestro representante legal.
Así como Adán representó a la humanidad en la caída, Adán representó a la humanidad en la caída. Jesús representa a la humanidad. Jesús lo hace para justificarnos y para perdonarnos. Realmente, amados hermanos, ¿qué ocurrió en la cruz del Calvario? Porque se acerca la Pascua, se acerca lo que se conoce como la Semana Santa. Pero ¿conocemos nosotros realmente qué fue lo que pasó en la cruz? Siempre nos han contado y hemos visto de que colgaron a Jesús, lo crucificaron y que fue por nuestros pecados, pero ¿cuánta verdad de eso nosotros creemos? ¿Cuánta verdad de eso nosotros creemos? Realmente, ¿qué ocurrió en la cruz del Calvario? Hermanos, en la cruz del Calvario realmente se abrió un tribunal. Allí se estableció un tribunal, el tribunal de Dios, para juzgar el pecado del hombre. Allí, mire lo que dice Colosenses 2. Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Estamos diciendo, o estamos respondiendo a la pregunta, ¿realmente qué fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario? Y estamos diciendo que allí, en la cruz del Calvario, se estableció un tribunal, el tribunal de Dios para juzgar el pecado. Mire esta riqueza. Versículo 13 de Colosenses 2. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Mira esta belleza. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, que en ese tribunal, en el tribunal de la cruz, hermanos, se leyó un acta. Todo hombre, pasado, presente y futuro, debía leer un acta que le era contrario. Usted y yo teníamos un acta que nos condenaba y que nos llevaba directamente a la muerte y a la perdición eterna. Y allí se leyó el acta. Se leyó el acta de Ana, de Lucía, de Ega, de Jofran, de Jepro, de Meli. Allí se leyó el acta de Jesús David. Allí se leyó el acta de Petrica. Y todas esas actas, mi acta era contraria. En ese tribunal, alguien tenía que pagar. Alguien tenía que sufrir las consecuencias y ese alguien era cada uno de nosotros. ¿Qué decían esas actas? En esa acta, hermanos,
estaban las violaciones de cada uno de nosotros a los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Y resulta que cuando esas actas se leyeron, todos nosotros aparecimos como idólatras, como maldicientes, como mentirosos, como injuriosos, como codiciosos. Todos nosotros violamos la ley de Dios. Y puesto que violamos la ley de Dios, somos culpables, dignos de muerte. Todos nuestros pecados están reflejados en esa acta. Y qué hermoso este texto cuando dice que el Señor Jesucristo estuvo allí. Ahora entendemos, hermanos, la grandeza y la verdad de que ciertamente ese amasijo de carne colgando en ese madero, crucificado allí, ese montón de carne desfigurada, estaba actuando por amor. Porque Él absorbió toda la ira de Dios, toda la condenación que venía sobre nosotros. Jesús actuó como un pararrayo. Esos pararrayos que se colocan en lo alto de los edificios, para que es un rayo no destruya las familias que viven en ese edificio. Jesús actuó como un pararrayo. Él absorbió toda la ira de Dios, que nos iba a destruir y nos iba a carbonizar. Él absorbió toda esa ira. Ahora entendemos qué fue lo que realmente ocurrió en la cruz del Calvario. Esas actas, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contrario. Fuimos hallados culpables porque violamos la ley de Dios. Y todos nosotros hemos andado descarriados y de espaldas a Dios, viviendo en el pecado. Entonces, hermanos amados, ahora podemos entender lo que dice Pablo a 1 Timoteo 2:5. Vamos a 1 Timoteo 2:5. Primera Timoteo 2:5 dice de la siguiente manera: porque hay un solo Dios y un solo, ese es un abogado. Jesús es el intercesor. Él es el abogado. Él es el litigante. Él es el defensor. Y Él se atribuyó toda esa carga de responsabilidad de nuestros delitos y pecados. Ahora entendemos este texto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo. Hermanos, ¿cómo afecta a tu vida entender estas cosas? ¿Cómo afecta a tu vida hoy entender de que en la cruz del Calvario realmente lo que hubo fue un tribunal? Donde alguien tenía que ser condenado, donde la justicia de Dios tenía que ser aplicada. Y que ese alguien éramos cada uno de nosotros.
Ya estaba listo el expediente que nos condenaba a la muerte y a la condenación eterna, al infierno eternamente separado de Dios. Porque allí ahora entendemos lo que dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es la muerte, mas la gracia de Dios es salvación y vida eterna. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva del Señor es salvación y vida eterna. Entonces la cruz fue un tribunal que Dios estableció para juzgar el pecado. Allí hubo una condenación. Ciertamente Dios condenó, su ira fue aplicada, su justicia fue aplicada, pero ¿quién recibió esa carga de la ira, de la justicia de Dios? Jesús. Ahora entendemos lo que dice el versículo 4. Ciertamente Él llevó. Y lo que dice el versículo 6, que Él cargó sobre Él, mas Dios cargó sobre Él todos nuestros delitos y nuestros pecados. En aquel tribunal hubo un juicio. Se juzgó el pecado. Se condenó el pecado. Pero el juicio y la condenación lo recibió Jesús por nosotros. Ese intercambio divino, glorioso y maravilloso que hoy nos ha otorgado salvación y vida eterna. Podemos entender ahora lo que dice la palabra de Dios, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque el juicio ya fue aplicado y ese juicio recayó sobre Jesús. Eso es la Pascua. Más que una fiesta, más que cualquier celebración religiosa, es entender que en Jesús Él cargó los pecados de toda la humanidad. Con la muerte de Jesús, esa muerte sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario, la deuda fue cancelada. Fue cancelada. Saben, hermanos, que aquellos que eran condenados a la muerte, aquellos que estaban en prisión, aquellos que estaban en prisión para ser ejecutados, todos tenían en su pecho una placa amarrada al cuello que ellos no podían soltar con una cadena, pero era una placa que describía o señalaba el delito que había cometido. El delito que él había cometido. Pero qué hermoso es entender, hermanos, que Jesús, por el grande amor que Él mostró para con nosotros, Él quitó cada placa que había en nuestro pecho que nos daba la condenación. Él las quitó y las cargó sobre Él. Y en vez de decir una placa de ser condenados cada uno de nosotros, dice, perdonad, perdonad, perdonad. Porque Él agarró todas nuestras condenas y nuestros delitos y las apretó contra su cuerpo para darnos a nosotros bendición, salvación y vida eterna. Amados hermanos, ¿cuál debe ser nuestra respuesta entonces ante tanta demostración de amor? ¿Cómo debemos responder? Si usted está aquí en esta mañana, es porque Dios te trajo para que escuches esta verdad.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en el nombre del Hijo de Dios ya ha sido condenado. Amigo, amiga, si usted está aquí en esta mañana y aún no ha rendido su vida a Cristo, si usted aún no ha experimentado de la salvación, del perdón de Dios, yo le animo que usted abra su corazón, que usted se arrepienta, que usted se vuelva de sus malos caminos y entregue su vida a Cristo. Y reconozca que en la cruz del Calvario lo que ocurrió hace más de 2000 años fue más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Allí Dios obró la liberación de tu alma. Dios trazó allí la redención de tu vida. Dios lo hizo por amor a ti. ¿Cómo debemos responder nosotros? Rindiendo nuestra vida a Él, para la gloria y la alabanza. Si usted está aquí y aún no ha entregado su vida a Cristo, yo le animo que le diga a Dios así: Señor, he entendido que sin ti yo estoy perdido, que mis pecados me pueden llevar a la muerte y muerte eterna. Pero gracias, porque hoy he entendido que Jesucristo en la cruz del Calvario pagó por todos mis pecados. Hoy me arrepiento de mis pecados y rindo mi vida a ti. Lávame, Señor, de todas mis maldades. Perdona todos mis pecados. Hazme una nueva persona. Envía, Señor, tu Espíritu Santo para que cambie mi vida. Quiero nacer de nuevo. Quiero una nueva vida. Y yo sé que solo en ti la puedo tener. Recíbeme como tu Hijo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, la persona que lo invitó, hágaselo saber. Dígale, yo hice la oración y yo quiero integrarme a la familia de Dios porque quiero amar a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Dios les bendiga, Dios les guarde.